Muy bien, hermanos, les voy a dar el título de esta predicación, vamos a hablar de la crucifixión del Señor Jesucristo y vamos a hablar sobre lo que hoy es en este día que se celebra lo que es la resurrección. También vamos a dar una parte, aunque a lo mejor no queda en la predicación, pero lo vamos a concluir más adelante con la cena del Señor. Y los invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 28. El título de esta predicación se llama La Pasión de Cristo, y no es la película. Pero saben de que hay muchos maestros de la Biblia de que dicen que esta película es la que más se asemeja se acerca, las escenas que vemos se acerca mucho a lo que se vivió en ese momento. Cuando yo la vi, yo no era convertido todavía, y cuando yo la vi me pareció algo grotesca, yo creo por tanta sangre y tanto, no me gustó así que me haya llenado pero yo creo van como unas 152 veces que la he visto ya, y no me canso de mirarla, y no estoy haciendo comercial, pero hay algo que entiendo cada vez que la veo entiendo algo más, porque lo llevo, a veces estoy viendo las escrituras y estoy viendo eso, y el Señor me hace ver no por la película, sino porque me transporta a ese momento. Y hoy vamos a aprender un poquito más sobre lo que es la crucifixión. ¿Estamos ahí? Nos ponemos en pie, hermanos, en Juan capítulo 16, versículo 28. Y este versículo se conoce como lo que es el ministerio del Señor Jesucristo. El ministerio del Señor Jesucristo, porque en este versículo, en este simple versículo, bueno, digo simple porque es uno solo, no porque sea simple, entendemos de que es lo que es abarca todo el ministerio del Señor Jesucristo. Y dice así: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Venimos, Señor, para que hables a nuestros corazones, Señor, y que hables, Señor, y toques, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, cada vez más, Señor, este libro maravilloso, Señor, que fue inspirado, Señor, por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros conozcamos más de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Hoy te damos gracias, infinitamente gracias porque moriste por nosotros, Señor. Pero hoy nos podemos levantar cada día más victoriosos, Señor, porque una tumba está vacía. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, habla nuestras vidas. Amén. Tomen asiento, hermanos. Veamos aquí, dice, salí del Padre. Por eso les voy a llevar a que entendamos este versículo. Salí del Padre, aquí habla de que salió de Él. Cuando yo hablo, ¿de dónde sale mi voz? De adentro de mí. Entonces, por eso dice, salí de Él, porque Él es la palabra encarnada, salió de Dios. Dios es espíritu y salió de Él. Él habita en luz inaccesible. Y dice, salí del Padre, y habla de la encarnación. Y dice, y he venido al mundo. Habla de su manifestación. Dice Pablo en Timoteo, dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Más adelante, como dice, y he venido al mundo, dice, otra vez dejo el mundo. Aquí habla de la crucifixión. Y más adelante dice, y voy al Padre. Habla de la resurrección y su ascensión al cielo. Si se fijan, en este versículo encierra todo lo que es el ministerio del Señor Jesucristo. Y dice en Juan capítulo 12, versículo 32, ahí me esperan, o de hecho ese versículo solo lo tomé de cajón para entrar, porque habla de la crucifixión y de la resurrección del Señor Jesucristo. Y en Juan capítulo 12, versículo 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí habla el Señor Jesucristo cuando estaba en vida, terrenalmente aquí. Él dijo esto, dice, cuando yo fuere levantado, Él estaba anunciando de que iba a ser crucificado, de que iba a ser levantado. Entonces dice, a todos atraería a mí mismo. No hay nadie en que pueda pasar por alto la cruz de Cristo. La historia del ser humano ha sido dividida por la crucifixión.
Por eso se conoce antes de Cristo y después de Cristo. Entonces entendemos de que la humanidad fue el tiempo cronos de nosotros fue dividido. Por eso nadie puede pasar por alto la cruz de Cristo. Pero ¿hasta dónde comprendemos? Todos hemos escuchado desde nuestra niñez de Jesús y de su crucifixión. De hecho, de los niños les enseñan en dibujos, tal vez, en obras de teatro. Hemos escuchado de la crucifixión de Jesús, pero ¿hasta dónde comprendemos verdaderamente lo que pasó en aquel día en la cruz? Hemos estado enseñando sobre antes y después de la crucifixión. Hoy comenzaremos desde un día llamado sábado, un sábado antes de lo que fue la crucifixión. Y donde fue el sábado, lo que nos dejan ver las escrituras, fue cuando María unge los pies del Señor Jesucristo con perfume, y dice que enjuagaba sus pies con sus cabellos y que derramaba sus lágrimas y no dejaba de besar sus pies. Ella, aunque no lo crean, creyó más que sus discípulos. El Señor Jesucristo ya había anunciado que iba a la cruz, que iba a morir, pero el testimonio de esta mujer, dijo el Señor Jesucristo, lo que ella ha hecho va a ser recordado por generaciones. ¿Por qué? Porque ella sí creyó de que Él iba a ir a la tumba. Entonces, eso es lo que fue el sábado. El domingo se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén, cuando va entrando en un burrito, en un asno. Dice que va entrando y la gente decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos gritaban, sálvanos, Señor, sálvanos del yugo romano, lo que es la entrada el sábado. Y dice que llegó al templo y volteó para acá y volteó para allá y se dio la vuelta y se fue, porque no encontró fruto. Vemos más adelante que el lunes es donde regresa a Jerusalén y santifica el templo por segunda vez. Y en esta ocasión también maldice a la higuera. La higuera representa a Israel, la higuera representa el hombre. Y en esta ocasión, cuando la maldice la higuera, y dice, hablando en lo natural, maldice la higuera y dice que porque no encontró fruto en esa higuera. El martes se conoce cuando donde confronta a los fariseos y les confronta hablando de la autoridad que ellos tenían, el pago del tributo, les habló de la resurrección y el mandamiento más importante, que era el amor. Lo que es el miércoles se conoce como el día de silencio. Lo que es el jueves es la preparación de la Pascua, cuando los discípulos van y preparan la Pascua, y alrededor de la tarde es cuando se comía la Pascua. Y vemos que ahí en el aposento alto pasó algunos acontecimientos, como el lavamiento de los pies a sus discípulos, y lo que es la última, se conoce como la última cena. Y vemos más adelante, yo sé que eso ya lo hemos compartido, pero simplemente estoy reduciéndolo para entender un poquito más para dónde vamos. Cuando lo que es después de la última cena, cantaban los salmos, de lo que se conoce la Pascua, la cena, habla de las copas, todo eso, y hemos estado subiendo enseñanzas para que entiendan el significado de las copas, el pan sin levadura, por qué había varias copas, para que se entienda, y están en las predicaciones en la página, que pueden descargarlas y compartirlas. Pero vemos que después de ahí salen camino a Getsemaní. En Getsemaní es donde bueno, en ese trayecto el Señor Jesucristo les va dando las enseñanzas como el sumo sacerdote. Les va diciendo, mirad que nadie os engañe. Es donde les empiezan a decir sobre, Él ora por sus discípulos, ora por su iglesia. Dice, Padre, santifícalos. Y vemos que en ese camino llega a Getsemaní, y en Getsemaní le dice a sus discípulos, esperad aquí y yo voy a ir a orar al Padre. Él ya sabía lo que iba a pasar. En su omnisapiencia que tenía como hijo de Dios, como el Dios mismo, porque el Padre estaba en él, habla de que estaba ahí en lo que se conoce la oración en Getsemaní. Entonces vemos que hemos visto muchos artistas
han plasmado esta escena donde vemos al Señor Jesucristo en una posición como muy angelical. Vamos a explicar esto. Muchos artistas han dejado plasmada esta imagen en la representación de la oración, donde generalmente presentan una imagen tranquila, con una luz del cielo cayendo sobre el rostro de Jesús, arrodillado, con sus manos unidas en actitud de devoción, sus ojos mirando hacia el cielo. Todo es silencio y tranquilidad. ¿Sí han visto ese cuadro donde está el Señor Jesucristo con sus manos y está así, abriendo su boca como orando? ¿Alguien identifica esa escena? ¿O ese cuadro, esa pintura? Donde Él está de blanco y parece como que hasta le pusieron una mesita y dice, bien tranquilito así. Pero déjenme decirles que nada tiene que ver con lo que verdaderamente pasó en esa noche. Es como, sin ofender a nadie, es como en algunas iglesias tienen los crucifijos, donde tienen al Señor Jesucristo crucificado, pero así como descansando. Pero no quedó así. O con 2 gotitas de sangre. No quedó así. Yo oro al Señor para que les abra el entendimiento, para que nunca más menosprecien el sacrificio de Cristo en sus vidas. El estudiante cuidadoso de la Biblia puede percibir los gritos, gemidos, insultos de los mismos demonios cuando Jesús estaba ahí, orando al Padre. Cuando Él oraba, Padre, si es posible que pase esta copa, que pase, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y yo se los podría decir, pero el que puede narrar mejor esto es el mismo Señor Jesucristo. En Marcos 14, 33 dice así, pueden apuntarlo porque no traigo mucho y quiero reducirlo todo eso. Dice, sentaos aquí, dice a sus discípulos, entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Yo creo que todos en algún momento podemos decir, Elohim, Elohim, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? En algunos momentos nos sentimos solos, en algunos momentos nos sentimos desamparados. Y el Señor Jesucristo dice que estaba angustiado. Jesús estaba experimentando algo que no estaba en algo que no estaba muy familiarizado, lo cual abatía su alma. Dice que estaba muy triste hasta la muerte. Estaba tan rodeado y cargado por las aflicciones, la tristeza, la angustia, que sintió su vida amenazada. Nada que ver con un cuadrito así. En ese momento, en esa tranquilidad de la noche, cuando llegó el Señor Jesucristo y se apartó para orar al Padre, en ese momento es como cuando en la cruz se oscureció, dice que hubo tinieblas en toda la tierra, dice en toda la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, pues se nubló, pero pues va a llover o que haya arreboles en el cielo. No, hay algo más que eso. Entramos a un mundo espiritual donde podemos ver que está el segundo cielo está infestado de principados, de potestades, de demonios. Cuando se oscureció, cuando estaba el Señor Jesucristo, ellos se acercaron para escuchar la blasfemia del Hijo en la cruz, para decirle, Padre, Él podía descender de la cruz en su omnipotencia, donde podría bajarse, pero Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando estuvo allí en Getsemaní, pudo haber dicho, Padre, ¿no hay un plan B? ¿Por qué no mandas a Gabriel a que muera por la humanidad? A Miguel. ¿Por qué no acabamos con el pecado dando una página así y ya se acabó todo? No fue así.
Él pudo haber escuchado en esa negrura de la noche donde los demonios vinieron a decirle, no puedes, no vas a poder, ríndete. Yo no sé ustedes, pero yo me imagino esa escena. Y de hecho en la película de la Pasión de Cristo vemos cómo Él está sufriendo en agonía en ese momento donde está escuchando. Se puede entender de que escucha de que no vas a poder, mira tu padre te abandonó, mira tus discípulos, no vale la pena que mueras por la gente, mira cómo te ofenden, mira lo que te van a hacer. Ríndete, ríndete, no es posible que tú puedas llevar cargando en tus hombros la cruz. En ese momento el Señor Jesucristo, de su posición arrodillada, postrado sobre su rostro, clamando, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no sea mi voluntad, sino lo que tú quieres. ¿De qué copa está hablando? A los discípulos vinieron dos de sus discípulos, le dijeron, es que uno se siente a la izquierda y uno a la derecha cuando estés en tu reino. Dijo, del bautismo que he de ser bautizado, podéis ser bautizados. De la copa que yo bebo, podéis beber. Podemos, dijeron. De la copa que estaba hablando el Señor era donde la copa era la copa maldita que estaba llena de los pecados de toda la humanidad. El Señor Jesucristo miró en el interior de esa copa y percibió el apestoso y putrefacto olor de tu pecado y el mío. Él pudo haber olido ahí, esto huele a muerte. ¿Sabes? Cuando hacemos carnitas, fajitas, ahí en el asado, hasta huele bien. Pero cuando un animal muere en el camino y está podrido ahí en el camino, huele de aquí hasta 2 cuadras, se percibe el olor. Así el Señor pudo haber percibido el olor del pecado, de tu pecado y del mío. Pudo haber visto en esa copa el adúltero, el mentiroso, el ladrón, el mujeriego, el asesino, el homosexual, el idólatra. Y él decía, ¿es posible que pueda haber un plan B para salvar a la humanidad? Y Dios guardó silencio. El Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Pero no se haga como yo quiero, Jesús decía. En Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Yo no sé tú, pero cuando yo estoy en una necesidad, no estoy, Señor, es tu voluntad. No, clamamos. ¿Sabes? Una guitarra sin apretar no suena bien, pero apriétala y suena bonito. El Señor a veces ajusta nuestras cuerdas para que alabemos al Señor. Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿sabes qué es lo que es? Cuando derramamos nuestro corazón en la alabanza y la adoración, estamos quemando incienso. El incienso estaba compuesto de una fórmula que solamente Dios le había dicho a los levitas que lo hicieran y que no se podía repetir, pero era hecho de raíces, de piedras, pero uno era dulce y otro era amargo. Pero al mezclarlo había esa sinergia que producía un olor agradable. Y el Señor Jesucristo estaba ofreciendo incienso en ese momento al Padre. En su humanidad le dolía lo amargo, el pecado, el tuyo y el mío. Pero estaba haciendo lo dulce porque el hacer la voluntad del Padre a Dios le agradó. En ese momento dice que oraba más intensamente y era su sudor como gotas grandes. Yo no sé tú, pero a lo mejor haces ejercicio y sudas poquito. Pero dice gotas grandes. Yo soy soldador y cuando soldo a veces que está un calorón y que estoy sudando, caen las gotas sobre el casco protector, la careta.
y caen las gotas. Y más cuando estoy encerrado en un lugar donde no circula el aire. Yo una ocasión me acordé, gotas grandes. Dice, gotas de sangre, dice, y su sudor como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. Cuando dice gotas grandes, mira, está comprobado científicamente que de esta parte se puede reventar los vasos sanguíneos para que en ese momento se revienten y en eso podamos sudar gotas de sangre. Pero para esto tiene que ser una angustia o un dolor tan fuerte que pueda hacer eso. Por eso dice desde Isaías, dice que experimentado en dolor. No ha habido otro ser humano que experimente ese dolor. Ha habido gente que sufre, que inclusive pueden ser quemados y sufren y les duele. Sí, pero eran pecadores. Y Jesús era inocente. Esa es la gran diferencia. Getsemaní, cuando estaba allí en Getsemaní, Getsemaní significa prensa de aceite, prensa de olivo, como dice, o un molino de aceite. Es como, mira, es como cuando la ama de casa toma el trapeador y lo exprime y tiene que ejercer fuerza para que saque el agua sucia. Pues en Getsemaní Dios estaba apretando a la humanidad de Jesús para que sacara lo putrefacto que es de tu pecado y el mío, porque se vistió de tu pecado y el mío. En ese momento, quiero que entiendas de que Getsemaní viene a ser la preparación para el Calvario. Es cierto que murió en la cruz, y en la cruz podemos decir, ahí venció a Satanás, es cierto. Pero Satanás ya estaba vencido desde que el Hijo de Dios había nacido. Desde la promesa de Génesis estaba garantizando Dios Padre que la simiente de la mujer iba a pisar la simiente de Satanás. Pero en Getsemaní viene a ser la preparación para el Calvario. Entiéndeme muy bien esto lo que te voy a decir. En el Calvario entregó su cuerpo, su vida. Pero en Getsemaní rendió y entregó su voluntad. ¿Sabes? Déjame te digo esto. No quiero ofender a nadie, pero siéntase ofendido, ¿ok? Cuando llegamos a la alabanza y a la adoración, yo preparo mi corazón para escuchar la palabra de Dios. Cuando vengo y estoy alabando al Señor, estoy en Getsemaní, ofreciendo mi voluntad para ir al Calvario, para escuchar de Cristo y a este crucificado. En la cruz venció a Satanás y despojó a principados y a potestades, según Colosenses, y a potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero en Getsemaní venció al hombre adánico, venció su voluntad, cediendo su voluntad al Padre. No sé si has visto un video que anda populando por ahí y habla de, no quiero ofender a nadie, pero no podemos negar la historia. Hay el Papa saca de su bolsillo un crucifijo y una Biblia. Y cuando él dice, este es el fracaso de Dios, hablando de la crucifixión o de la cruz. Si no, te va a salir ahí en YouTube cuando andes ahí en Facebook. Él dice, ese es el fracaso de Dios. Para ti será el fracaso. Según Pablo en Corintios, 1 Corintios dice que para los que se pierden la cruz es locura. Pero para nosotros es poder de salvación. Para los que no nos hemos sido redimidos, es a través de la cruz de Cristo que alcanzamos la victoria. Somos más que vencedores porque nosotros no tuvimos que subirnos a la cruz.
Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle, dice la Escritura. En Hebreos 5:7 dice, y habla de Cristo, dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa de que ahí Jesús en Getsemaní, postrado, su rostro en tierra, clamaba y Dios le oyó. En el Salmos 22 menciona, clamó a él, sálvele él. Y así lo hizo. Dios lo fortaleció. Como un hombre iba a soportar esos azotes y todavía cargar una cruz, ser crucificado y todavía decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí fue donde Dios dice que Jesús clamó y Dios le oyó. Más adelante dice, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y podríamos decir, Judas lo entregó. No, el que lo entregó, el autor intelectual de su asesinato, de su crucifixión, fue el mismo Padre. Es que no lo entiendo. No, es que no tienes que entenderlo, tienes que creerlo. Y al creerlo lo vas a entender de que es de su amor agape. De que lo hizo por ti, de tal manera amó Dios al mundo y te incluyó a ti, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Por qué? Porque ya estábamos perdidos. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Basta ahora, dice, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Dice que llegó una compañía de 600 hombres para apresar a Jesús. Habla una legión, habla de 6,000. Y iba una décima parte de lo que era una compañía. Eran 600 hombres para apresar a un solo hombre. ¿Cuánto miedo le tendrían? Él dice, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Nazareno, a Jesús el Nazareno. Y él dice, yo soy. Dice que cuando él dijo, yo soy, cayeron para atrás, o cayeron los hombres. Hay algunos que dicen en ciertas iglesias que le dicen el tumbadito porque andan tumbando a la gente y todo eso. Ahora, yo lo digo con respeto, porque la Biblia dice que a través de la revelación también pueden caer. Hay unos que la incredulidad los lleva a blasfemar delante de Dios creyendo de que es el hombre el que te tumba. No, también el Espíritu Santo te puede tumbar. Yo no estoy en contra de eso. Lo que no entiendo es de que lo hacen cada 8 días. Yo lo respeto, pero nosotros no lo hacemos así. Entiendo el poder y la manifestación del Espíritu Santo en las vidas de cada uno de nosotros. Pero también habla de un orden. ¿Dónde voy a caer? Ay, acomódeme la sillita esa. No, ese ya no es el Espíritu Santo. Eres tú que quieres hacer un show. Pero el Espíritu Santo no viene para hacerte un show. O te levantas de ahí y que no te dolió ni el golpe y vas a levantarte transformado o con una revelación o con un mensaje para la iglesia. O tu vida transformada. Yo lo creo. Hay gente que no lo cree y miren, caen en el pecado de ahora sí que la incredulidad. Son creyentes incrédulos. Por eso tiene que haber un equilibrio también. Uno dice, no, ese es del diablo. No, pues no estás viendo o no estás escuchando. Dice que cayeron para atrás cuando escucharon al yo soy. ¿Quién le estaba diciendo? Era el mismo yo soy que habló en la zarza con Moisés. Era el mismo yo soy, el que soy, que habló con Moisés en el monte Sinaí. Fue el mismo yo soy cuando habló a los papás de Sansón. Es el mismo yo soy que acompañó al pueblo hebreo en una nube, en una columna de fuego. Él es el mismo yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el pan de vida. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy el yo soy. El mismo Señor Jesucristo, el gran yo soy. Más adelante vemos que ahí lo apresaron y él tuvo compasión de sus mismos
de sus mismos discípulos, dice, si a mí me buscan, a ellos déjenlos ir. Pero vemos como uno de sus discípulos saca su cuchillo, su navaja, su machete, su machaira y corta la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote y le corta la oreja. El Señor Jesucristo dice, guarda eso. ¿Qué crees que no puedo orar al Padre para que envíe una legión o un ángel? Que un ángel hubiera acabado con todos. Porque Él dice, el que a espada muere, a espada morirá. El que espada mata, a espada morirá. Y dice que tomó la oreja de aquel hombre llamado Malcolm y se la puso. Y ese es un milagro. Pero aquí entendemos otro principio, cómo los milagros tampoco salvan. Tal vez tú has experimentado una sanidad milagrosa o has visto un milagro. O la transformación de tus padres, que ya son cristianos y te dicen, no es cierto, no es cierto. Porque el hecho de que seas hijo de un cristiano no te hace cristiano. El hecho de que tú veas los milagros no te hace cristiano. Vemos cómo esta gente, esos 600, esos 599 soldados, vieron ese milagro y no fueron conmovidos. Al contrario, no tomaron al Señor Jesucristo. Pásale por aquí, Señor, tenga la amabilidad, póngase las esposas, por favor, déjelo, amarramos. No, lo azotaron, lo encadenaron. Lo iban jalando, lo iban golpeando. Y vamos a hablar de 7 juicios que ocurrieron en ese momento. El primer juicio habla de Getsemaní, a la casa de Anás. Jesús es abofeteado por uno de los alguaciles de Anás. ¿Te imaginas? Golpear al Señor Jesucristo en la cara. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues tú lo haces cada vez que mientes. Golpeas la verdad con tu mentira. Lo hacemos con nuestra mentira. Y habla de un juicio que se le hizo ahí, algo que vemos que le preguntaron y traen gente, buscan testigos para dar falso testimonio. Él habla de, número 1, dice, el juez era imparcial y no protegió al acusado. Eran hostiles contra Jesús. Tú sabes, es más, hace unas semanas donde apresaron a un joven que había entrado a una escuela y mató a muchos jóvenes, inclusive a maestros. Bueno, la autoridad tiene la responsabilidad de proteger a ese prisionero. O en este caso, y el juez debe de ser imparcial también. Él sabe lo que hizo. Pues hay videos, él confesó de alguna manera. Y aún así, la autoridad tiene la responsabilidad de proteger al que ha sido apresado. Los guardias, le hacían la misma pregunta. Perdón, me brinqué un espacio, dice, él es arrestado, fue sin causa formal. Él dijo, venimos a buscar a Jesús. ¿Y cuál es la causa? No le dijeron. Buscamos a Jesús, no, yo soy. Y lo apresaron y lo llevaron, pero no le dieron una causa. Cuando a ti te apresan, bueno, ojalá que nunca, ¿verdad? ¿Cuáles son los delitos que me estás? Enséñeme una orden de detención o algo. ¿Cuáles son los delitos que se me acusan? No le dijeron nada. Número 3, habla sobre el juicio nocturno. Los juicios nocturnos eran ilegales. De hecho, algunos de los fariseos le decían, no, este es un golpe de estado. Esto no es justo lo que están haciendo. Esto es de noche, eso se debe de esperar al otro día. Bueno. Número 4, habla sobre el veredicto de culpabilidad. No debía de darse en el mismo día. Ellos dijeron, es culpable. Y no esperaron ni siquiera a nada. Número 5, la búsqueda de testigos falsos era ilegal. Buscaban testigos para que dijeran y para que escucharan los fariseos lo que ellos quieren escuchar. Número 6, ningún caso podría ser ningún acusado podía ser condenado por sus propias declaraciones sin compadecer. Ellos dijeron, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Dijo,
tú lo has dicho. Y lo condenaron por eso. Pero no había ninguna pena de muerte para eso que él había dicho, porque sus obras lo respaldaban. Número 7 dice, no presentaron en contra suya ninguna evidencia legal. Bueno, de ahí vamos al segundo juicio, cuando de la casa de Anás, suegro de Caifás, lo llevaron al palacio de Caifás. Escucha bien, el palacio. No sé si has visto por ahí videos donde pastores tienen unas residencias que tú dices, ¿cómo es posible de que un hombre que debe de hablar de humildad, de esto, de aquello, vivan en estas mansiones? Bueno, aquí habla de uno de ellos. Dice que Caifás vivía en un palacio, en el palacio de Caifás. Es el segundo juicio. Y aquí es donde le hacen las mismas acusaciones. Y de hecho, pues, hace algo que parece como muy heroico para ellos cuando le preguntan a Jesús. Cuando le preguntaban y no contestaba, pues no, es que ya dije todo lo que tenía que decir. Enseñé en la sinagoga, enseñé en la gente, hice milagros, prodigios. Ahora ustedes me están, vamos a decir, él no dijo nada. Pero cuando le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él dijo, lo soy. Y de hoy en adelante verás al Hijo a la diestra del Padre. En ese momento el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, que era en contra de la ley de Moisés, de que un sacerdote rompiera su túnica, su vestimenta. Habló en ese, como su celo le consumía, pero era algo impropio para un sumo sacerdote. Y vamos a ver de que en ese trayecto, 2 de sus discípulos acompañaron a Jesús, iban por detrás, escuchando, viendo a ver qué era lo que estaba pasando, hablando de Juan y de Pedro. Dice que Juan conocía a lo que era, al sumo sacerdote, y pudo llegar hasta ahí donde estaba Jesús. Pero Pedro se quedó afuera. Y vamos a hablar de las negaciones de Pedro. Todo el tiempo escuchamos de las 3 negaciones de Pedro, pero déjame decirte, no son 3, son 6. Ahora, no tengo el tiempo para meterme en todo esto, pero ya me metí, ahora tengo que decirlo. Las 6 negaciones de Pedro habla de la criada. Número 1, la criada, una portera, dice, le preguntó, ¿no eres tú también discípulo de este hombre? Pedro dijo, no lo soy. 1. Los guardias le hicieron la misma pregunta, ¿no eres tú discípulo de Jesús? No lo soy, dijo. ¿No? Otra de las criadas del mismo sacerdote dijo, también estaba con Jesús el Nazareno. 3. Y cantó el gallo. Y más o menos como 1 hora después, según los estudiosos, habla de la cuarta. Un hombre y una mujer le dijeron, también estaba con Jesús el Nazareno. Pedro lo vuelve a negar. 4. Ya me brinqué una. No, habla dice, número 4, el hombre, donde dice también estaba con Jesús el Nazareno. Pedro lo vuelve a negar, esa es la 4. Número 5, un hombre y una criada dijeron, verdaderamente estaba con él porque es Galileo. Pedro lo niega la relación con Jesús. 5. Y número 6, otro siervo, pariente de Malco, el que le cortaron la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Verdaderamente tú eras de ellos, porque eres Galileo y tu hablar es semejante al de ellos. Pedro entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien me hablas. Y mientras que él hablaba, el gallo cantó la segunda vez. Marcos capítulo 15, versículo 72. Vamos al tercer juicio. El tercer juicio habla donde Jesús es acusado frente al Sanedrín. Ahí está donde se reúnen y hay un debate entre ellos mismos. El cuarto juicio habla del palacio de Caifás al pretorio con Pilato. Pilato exige exige saber qué había hecho Jesús. ¿Qué hizo este hombre? ¿Por qué tanto alboroto? Los judíos
evaden la pregunta diciendo simplemente que era un malhechor. Es un malhechor. Pilato duda. Pilato decide no continuar adelante si no se le presentan cargos específicos. Es que, ¿cuál es la acusación? Jesús es pues acusado de 3 cargos. Cargo número 1, que pervierte la nación. No era cierto. Caso número 2, que prohíbe dar tributo al César, que también era mentira. Él dijo, cuando tu maestro no da tributo al César, y le dice a Pedro, ve ahí, lanzan al suelo y un pez y vas a sacar 2 monedas y dalos por nosotros. Bueno, cumplió en este caso, con lo que debemos de cumplir nosotros, como pagar impuestos. Número 3, que decía ser el Mesías prometido. Esto sí era cierto. Pilato lo toma aparte y le pregunta si él es el rey de los judíos. Lo toma aparte y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué no le preguntó, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿O por qué no le preguntó, ¿eres tú el Mesías? La Biblia no se equivoca cuando dice específicamente, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué? Porque él se sentía amenazado por ese cargo que le ponían a Jesús, es el rey de los judíos. Y Jesús, por otro lado, le dice, no te preocupes, mi reino no es de este mundo. El reino de este mundo ya me lo ofreció Satanás. En Mateo capítulo 4, dice, póstrate a mí, te daré los reinos de toda la tierra. No te preocupes, mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato, vemos cómo, cuando después que le dijo que si era el rey de los judíos, Jesús responde que sí, pero que su reino no era de este mundo, y le dice que él ha venido a dar testimonio de la verdad. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Pilato informa que no encuentra ningún delito en Jesús. Lo saca y es que no encuentro ningún delito en este hombre. Y se da cuenta que Jesús es Galileo. Dice, es que pervierte la nación desde Galilea hasta Jerusalén. Dice, es Galileo, entonces llévelo con Herodes. Y aquí es donde habla del 5º juicio. Es del pretorio al palacio de Herodes. Del pretorio sale al palacio de Herodes. Y Herodes había escuchado mucho de Jesús. Le dijeron, aquí está Jesús. Y él había escuchado mucho de Jesús y deseaba verle desde hacía mucho tiempo. Confiaba que Jesús realizaría un milagro para su entretenimiento. Haznos un milagro, Jesús. Así hay muchos en las iglesias que van por su milagro, pero no quieren el mensaje de Jesús. Que quieren un show nada más, un entretenimiento. Y se vuelven como Herodes. Jesús no responde y es tratado con desprecio y lo visten con ropas vistuosas como de un rey. Y en tono de burla y es devuelto a Pilato. El 6º juicio. Del palacio de Herodes al pretorio de Pilato, con Pilato. Pilato promete castigarle porque ve que se está haciendo más el alboroto y dice, después de castigarle y después soltarle. Recordándoles que ni aún Herodes había encontrado delito alguno en él. Les recuerda la costumbre de soltar a un preso en la Pascua. Y pone a Jesús y Barrabás. El nombre de Barrabás significa hijo de padre. Los dos eran hijos de padre. Pero veamos qué es lo que dice, por ejemplo, lo que dice Pedro en el libro de Hechos. Ahí espérenme, nada más lo voy a tomar yo como respaldo. Donde nos dice que en el juicio, cuando les dice, ustedes, dice... que les dice Pedro a
al pueblo les dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios, estoy en Hechos capítulo 3, versículo 13, dice, nuestros padres han glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Quiero que veas qué era lo que estaba detrás de Barrabás. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, les dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y le dijo a los judíos, a los que decían creer en él. Según esto dice, y los judíos que habían creído en él, le seguían. Y volteando Jesús les dijo, si guardáis mi mandamiento, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les dice, el que es esclavo del pecado, el que comete pecado es esclavo del pecado. Ellos alegaban, nosotros no somos esclavos. No, ustedes son hijos de su padre, el diablo, les dijo Jesús. Dice, el cual es homicida desde el principio. Lo que estaban haciendo los judíos ahí cuando les puso Pilato a Jesús y a Barrabás, en ese momento escojan la vida o la muerte. Pongo delante de ustedes, dice Dios, y sean testigos los ángeles y todos los reinos de las naciones, hablándole al pueblo de Israel. Pongo delante de vosotros la vida y la muerte. ¿Qué escoges? Pongo delante de ti la salvación y la condenación. ¿Qué escoges? Y el pueblo dijo, Barrabás, Barrabás. ¿Qué quieren que haga con Jesús? El que dicen que es su rey. Crucifícale. Ahora, no dice así, no, clamaban, crucifícale, crucifícale. Así hay muchos en las iglesias que están crucificando hoy al Señor Jesucristo. ¿Sabes cómo? Cuando los llevan a los niños a buscar huevos. Te voy a decir qué es lo que están haciendo. Están negando al Santo de Israel. Hace unos días mi esposa me hizo un comentario. Una niña de aquí, de 6 años. 6 años. La invitaron en la escuela, pues para que vaya a juntar blanquillos ahí en la escuela. Y yo lo voy a parafrasear entendiendo el principio. Yo me la imagino ahí, todos los niños corriendo para allá, buscando con su canastita los blanquillos. Y la niña ahí sentada. Y la maestra, ándale, estoy parafraseando, déjenle, pongo mi parte para que hacerlo emocionante. Ándale, mija, mira que todos los niños, mira, ya andan tus amiguitos. No, ¿por qué no? It wasn't the bunny in the cross. No era un conejo en la cruz, era Jesús. Esa maestra lloró de vergüenza. ¿Cómo una niña me va a enseñar a mí que es cierto lo que dice la Biblia? ¿Cómo un pastor va a someter a su congregación? Vayan, porque es la tradición de aquí de Estados Unidos. ¿Sabes qué estás haciendo, pastor? Déjame te digo. Estás vaciando tu iglesia. Porque esa generación de niños más adelante no los vas a ver en la iglesia porque no les predicaste el evangelio. Por eso desertan de las iglesias, porque nunca se les predicó a Cristo y a este crucificado. Son unos niños, no saben. No, ellos no saben, tú sí sabes, tú sí los estás entregando. Si existiera correo en el infierno, muchos padres recibirían las cartas de sus hijos que ya murieron. Nunca me predicaste el evangelio. Me entregaste a Moloc para que fuera quemado. No pasarás por tus niños al fuego, dice el Señor. Y es lo que hacen. Le estoy hablando a pastores y a padres que solapan todo esto. ¿Qué tiene que ver un conejo con el Señor crucificado, molido por nuestros pecados? Quedó una masa de carne y sangre para que ahora lo rebajes a una coneja que pone huevos.
Estoy enojado. No, no estoy enojado. Estoy triste por tu evangelio, porque ese no es el evangelio de Cristo. Escúchame muy bien. Recíbelo de parte de Dios. Ay de ti, pastor. Ay de ti que estás vaciando las iglesias con tus tradiciones. Predícales el evangelio a Cristo y a este crucificado. Vemos cómo el Señor Jesucristo dice que delante de Pilato, cuando en ese momento Pilato les dice que ¿a quién quieren que os deje libre? Ellos dijeron a Barrabás. Los judíos exigen la crucifixión. Ellos dijeron, su culpa sea sobre nosotros, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El holocausto no fue más que consecuencia de su pecado, que Dios lo permitió. Pero Dios, a pesar de nuestros errores, lo torna bien. Es a través de ese holocausto que vino a ser una nación en un solo día, el pueblo de Israel. Y llegó a ser una nación. Aún de nuestros errores, de nuestros fracasos como padres, como pastores, Dios puede tornarlo a bien, sin quitar las consecuencias. El pueblo de Israel pagó con sangre la crucifixión de Jesús también. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pilato todavía desea ponerle en libertad, se burlan de él y le colocan una corona de espinas, colocándola con fuerza. Para cuando surge un rey, le hacen una corona a su medida. No anda caminando el rey reteniéndose la corona, no, se la hacen a su medida, ajustada, para que cuando él pueda moverse no se le caiga. Pues esa corona fue incrustada por las espinas. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo, incrustar su corona de espinas, sacrificando tus propios pensamientos. Y que quites, de ahí dice, pero yo pienso, no, sacrifíquelos. Que las espinas de la corona del Señor Jesucristo atraviesen tu pensamiento, para que quites tu pensamiento y pongas plasmado el pensamiento de Dios que está en la Biblia. Y comienzan a azotarle, comienzan a azotarle. ¿Sabes qué es lo que hicieron cuando lo estaban azotando? Hay una historia donde un rey que gobernaba con dignidad, con buen juicio, y sus gobernados eran felices porque vivían, tenían de todo y sabían de que tenían un rey justo. Pero se dieron cuenta de que algo estaba pasando en esa comarca, y estamos hablando de tiempos antiguos, y empezaron a robar cosas. Y le dijeron al rey, oye, están robando ahí algo. ¿Cómo que hay un ladrón aquí en mi reino? Tómenlo, búsquenlo por ahí, búsquenlo, encuéntrenlo y le van a dar 40 azotes. Primero le había dicho, denle 3 azotes para que se le quite y córtenle la mano. Pero pasó el tiempo y no lo encontraban. Y aumentó búsquenlo por todos lados. Y ahora le van a dar 40 azotes. 40 azotes estaba hablando de la muerte. Cuando hizo eso y lo encontraron, pero vinieron con el rey, ¿sabes de que lo encontramos al ladrón? Pero es tu madre. Él se entristeció. ¿Cómo que es mi madre? Sí, pero ella lo tiene todo. ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Qué hacemos? Cumplan la sentencia.
Y en medio del pueblo, ahí en una tarima que pusieron, el pueblo se reunió para ver el juicio. Y el rey le dice al verdugo: cumple la sentencia, pase lo que pase, tú cumple la sentencia. En ese momento, cuando da la aprobación con la cabeza al verdugo, el verdugo toma el azote para dejarlo caer con toda su fuerza ante esa mujer. El rey se despoja y cubre a su madre. Un azote, 2 azotes, 3 azotes. La gente lloraba, gemía. 4 azotes, 5 azotes. Fue lo que hizo el Señor Jesucristo, abalanzándose para cubrirte de tu pecado. Él pagó la culpa por ti. Que nunca se te olvide, ese rey murió. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores que predicamos. Pilato interroga a Jesús en privado y le recuerda que tiene potestad para soltarle o crucificarle. Jesús le responde: no tienes ninguna autoridad que no te haya sido dada del cielo. Y le dice que no son más culpables no eres más culpable que los que te entregaron, los que me entregaron, dice Jesús. Y estoy hablando a los pastores también, porque muchos de ellos crucifican al Señor Jesucristo, entregan al Señor Jesucristo y piden a piden a Barrabás en su iglesia, piden a una coneja, o peor tantito, rebajan el sacrificio de Cristo con capirotadas, con vacaciones, con comida pascual, y se creen muy santos. Pero se olvidan del sacrificio del Señor Jesucristo. Los judíos le decían a Pilato que si él soltaba, no era amigo del César. Y él le responde: a vuestro rey he de crucificar. Esto se conoce como regicidio, matar a su propio rey. No tenemos más rey que César, dijeron ellos. Pilato dice: inocente soy de esta sangre, de este justo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron ellos. Crucifícale, crucifícale. Y Pilato condena a Jesús a muerte y suelta a Barrabás. El séptimo juicio es del pretorio al cuartel de los soldados. Los soldados le quitan su ropa, le visten con una capa roja, le ponen una vara en su mano derecha y se burlan inclinándose: salve, Rey de los judíos. Los soldados le vuelven a poner sus ropas y lo llevan a ser crucificado. En el camino, los soldados fuerzan a un hombre llamado Simón a cargar la cruz de Jesús junto a Jesús. Yo quiero ser ese Simón. Yo quiero llevar la cruz de Cristo. Jesús es crucificado. ¿Sabes? El pincel en las manos de Da Vinci puede hacer un cuadro como el de la Última Cena. Un martillo y un cincel en las manos de Miguel Ángel puede hacer una estatua como la de David con su honda. Un bisturí en las manos de un cirujano puede comenzar una operación de una transfusión de corazón de un niño.
Un martillo y unos clavos en las manos de un carpintero puede hacer obras hermosas, obras de arte. Pero los clavos en las manos de Jesús trajo salvación al mundo. Él dijo en el Salmos 22, horadaron mis manos y mis pies. Los clavos de Jesús en sus manos trajo la redención a este mundo para que ahora lo rebajemos a tradiciones. Jesús sufre la agonía en la cruz por 6 horas. Se habla de que desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que Jesús quiso decir, Padre, déjalos que me crucifiquen. Los religiosos se burlaban. Eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Si eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Clamó a Él, sálvele Él, pues que en Él se complacía. En el Gólgota morían 3 hombres. Uno de los condenados moribundos se arrepiente y acepta a Jesús como su rey. Él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El otro se burlaba. Sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Y él le decía, aún estando en la misma condición y no te arrepientes, a la verdad nosotros estamos pagando por nuestros pecados, por nuestras culpas, pero este hombre es justo, es inocente. Y cruza las miradas con nuestro Señor Jesucristo y lo mira, y Jesús lo mira con ternura, apenas pudiendo verlo, abrir los ojos de tantos golpes. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él le dijo y le sigue diciendo a todos aquellos que nos arrepentimos, hoy mismo estarás conmigo, hoy mismo estarás conmigo. En el Gólgota morían 3 hombres. Vemos que este hombre que aceptaba el sacrificio de Cristo, este hombre en la mañana estaba clavado en la cruz, en la tarde llevaba una corona. En la mañana era enemigo del César, pero en la tarde era amigo de Dios. Por la mañana era despreciado por los hombres. En la tarde disfrutaba de la comunión con los ángeles. Por la mañana moría como un criminal. Por la tarde vivía como un ciudadano del reino de Dios. En el Gólgota morían 3 hombres. Jesús moría por el pecado. El arrepentido moría al pecado. El que se burló murió en pecado. Toda la humanidad estaba representada en la cruz. Estaban los indiferentes, como hay muchos en las iglesias. El pueblo que solamente miraba y escuchaba. Estaban los religiosos, hablando de los fariseos que se burlaban de él. Estaban los materialistas, como los soldados que repartieron entre sí sus vestidos. Estaban los arrepentidos representando a aquel hombre. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hablando de las últimas palabras del Señor Jesucristo, le dice a uno de sus discípulos, acordándose de su madre, la madre de Jesús, le dijo, mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Jesús estaba asumiendo la responsabilidad de hijo mayor, porque el hijo mayor tenía la responsabilidad de cuidar a su madre cuando ya no estuviera el padre. Y él le delegó esa autoridad y responsabilidad al discípulo Juan.
cuida de mi madre. Y dice que desde aquel día María fue a vivir con Juan. Otra de las palabras que dijo el Señor Jesucristo, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él dijo: Elohim, Elohim, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? Pero Él estaba diciendo, como ya lo enseñamos, Él estaba diciendo: todos los que me escuchan, todos los que leen, vayan y visiten el Salmos 22, que comienza así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que entiendas el Salmos 23 de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tienes que entender el Salmos 22, donde habla de la crucifixión de Jesús. Toros me han rodeado, se burlaron de mí, meneaban la cabeza, horadaron mis manos y mis pies. Pero yo anunciaré a la congregación. Habla de un momento de angustia. Iba a pasar al gozo, a la presencia de Dios. En el momento que ese hombre estaba crucificado a la izquierda, estaba agonizando, pero él entendió: oh, estoy en agonía, pero en un momento estaré con el Padre. Y Jehová será mi pastor. El Señor será mi pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y da la vida por sus ovejas. Se estaba cumpliendo delante de ellos Isaías 53. Molido por nuestros pecados, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Él llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades. Se estaba cumpliendo Colosenses, despojando a principados y a potestades, los exhibió públicamente clavándolos en la cruz. Jesús estaba clavando al hombre adánico, ahí en la cruz. Aquel hombre que se llenó de vergüenza cuando ofendió al Padre comiendo del fruto prohibido. Jesús lo estaba exhibiendo. Así como Adán estaba desnudo, Jesús quedó desnudo. No quedó con un trapo aquí. Estaba desnudo. Por eso dice que las mujeres lo veían de lejos. Nada que ver con esos crucifijos. No quedó con unas gotitas de sangre. Dice: hermosura no le veremos. Hermosura no le veremos. Molido por nuestros pecados. Más adelante dijo: tengo sed. Dice Mateos: bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia. El Señor Jesucristo estaba diciendo: tengo sed de justicia. Ahí estaba el Padre viendo a su Hijo cómo estaba siendo crucificado. La justicia de Dios estaba siendo satisfecha. Satisfeció la sangre de Cristo, estaba satisfaciendo la justicia de Dios porque la habíamos violado. Porque la paga del pecado es muerte y lo justo es de que vayamos al infierno con todos nuestros pecados. Pero la justicia fue satisfecha con la sangre de Jesús. Porque maldito es aquel que es colgado en un madero. Se hizo maldito por ti y por mí. Tengo sed, dijo el Señor. Más adelante dijo: consumado es. Y es esa palabra tetelestai. Y es como cuando el artista que está haciendo un cuadro y hace la última pincelada. Tetelestai. Está completa la obra. Está cuando está pasando el que hace obras con sus manos y termina la última pasada. Tetelestai. La obra ha sido completa. El Señor Jesucristo dijo: tetelestai, consumado es. A la misma hora estaba siendo sacrificado en el templo un cordero para el perdón de los pecados, y el sumo sacerdote decía: tetelestai, consumado es. Pero esa sangre era imperfecta, era de un animal.
Pero el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, Él no ofreció una ofrenda, Él era la ofrenda. Él dijo: Tetelestai, consumado es. Y dice que clamó a gran voz, a gran voz. La gente estaba a distancia, pero la gente escuchó cómo un hombre azotado, crucificado, podía con sus últimas palabras decir: Tetelestai, consumado es. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús quedó suspendido en una cruz, crucificando a la humanidad, al hombre adánico, colocándose como un puente para llegar al cielo, como el único mediador que existe, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es cierto que Él murió y estuvo sepultado por 3 días. Y hoy las Escrituras me dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ponte de pie. Vamos a darle gloria al Padre, decirle: gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esa tumba está vacía. Porque Él dijo: yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alza tus manos. A ti, Jesús, Cántale con el corazón. que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, a ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz.
Jesús. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí el Señor Jesucristo estaba crucificando al hombre, a la mujer, a la adúltera, al mentiroso, al ladrón, al asesino, al idólatra, al homosexual. Por eso quedaron clavos en sus manos, que quedes crucificado en la cruz, para que tus manos no te lleven a hacer lo que vaya en contra de Dios. Crucifica, clava tus manos, clava tus pies, clava tus pensamientos, clava tu corazón en la cruz del Calvario. Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Ahora estoy juntamente crucificado con el Señor Jesucristo, pero porque Él vive, nosotros vivimos. Porque Él reina, nosotros reinaremos en sumisión al Padre. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús, por morir por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Denle el aplauso al Señor. Gracias, Señor.